Hola, bilingüeros. ¿Cómo ustedes se sienten hoy? How do you feel today? ¿Cómo se sienten hoy? I hope you are doing great. Espero que estén bien, que lo estén pasando bien. Pues, por acá estamos bien. We are okay. Pues, espero que hayan tenido o estén teniendo un día lindo. En sus trabajos, escuelas, con sus familiares, en casa. Pues aquí vamos con un videito más de Bilingües por el Mundo. Espero que estén listos para comenzar. Are you ready yet? ¿Ya están listos? So, here we go. Aquí vamos. Pues en la clase anterior estuvimos aprendiendo acerca de los verbos útiles que usamos cotidianamente, diariamente en la cocina, porque sé que en esa habitación siempre frecuentamos varias veces en el día. Y más cuando tenemos hambre, que vamos a preparar algo para comer, o nada, o vamos a hacer otras actividades. Sé que nos faltaron muchos verbos más, porque no solo vamos a comer a la cocina, sino también vamos a fregar los platos, la loza, y así sucesivamente, y hacemos otros tipos de cosas. Pues mencionamos las acciones que solemos hacer en la cocina cuando vamos a preparar algún alimento, ¿ve? Y cosas así. Pues dejamos una tarea. Vimos muchos de esos verbos de acción que son útiles para hablar acerca de la cocina, de las acciones culinarias que hacemos cada día. Pues, entonces dejé una tarea de 5 oraciones que espero que la hayan hecho bien. Pues aquí la vamos a revisar hoy, aquí en esta sección de Bilingües por el Mundo. Pues, dice la primera oración: voy a freír estos camarones. Voy a freír estos camarones. El verbo freír es to fry, que lo estuvimos viendo en la clase anterior. Sería así: I'm going to fry these shrimps. I'm going to fry these shrimps. Shrimps, camarones. Él va a asar esta carne a la parrilla. Él va a asar esta carne a la parrilla. Recuerden que el asar a la parrilla es to grill. Sería: he's going to grill this meat. He's going to grill this meat. Él va a asar esta carne a la parrilla. He's going to grill. To grill es asar a la parrilla. Entonces, he's going to grill this meat. Él va a asar a la parrilla esta carne. Es como piensan los americanos. Sería: mi hermana va a agregar una pizca de sal a la sopa. Mi hermana va a agregar una pizca de sal a la sopa. My sister is going to add a pinch of salt to the soup. O my sister is going to add a dash of salt to the soup. ¿Ve? A dash of salt. A dash of es una pizca de, o a pinch of es una pizca de, son sinónimos, ¿ok? Otra forma para que ustedes puedan ampliar su vocabulario. Vamos a derretir este queso. Let's melt this cheese. Let's melt this cheese. Let's melt this cheese. Vamos a derretir este queso. To melt es derretir. Estuvimos aprendiéndolo en la clase anterior. Seguimos. Hierve esta agua a fuego lento. Hierve esta agua a fuego lento. Simmer this water down. Simmer this water down. ¿Vieron? Hierve, porque to simmer es hervir a fuego lento o cocinar a fuego lento. Entonces, siempre o casi siempre, ellos pueden agregarle, es opcional, el down. Pueden decir to simmer down, también es lo mismo, significa lo mismo, o to simmer, ¿ok? Hervir a fuego lento o cocinar a fuego lento. Entonces, de to simmer, si van a usar el down, después de to simmer, tienen que colocar en el medio lo que usted va a cocinar o a hervir a fuego lento. En este caso, yo lo hice así. Hierve esta agua a fuego lento.
sería simmer this water down. Simmer this water down. ¿Ok? O simmer this water. ¿Ok? Pues espero que lo hayan hecho bien y sin más ni menos vamos entonces a la clase de hoy, la cual es una clase fácil y sencilla y corta. Pues el topic de la clase de hoy, el asunto de la clase de hoy es recognizing regular and irregular verbs, reconociendo los verbos regulares e irregulares. Sé que muchos aún no saben reconocer qué es un verbo regular o irregular en inglés. Pues hoy aquí en Bilingües por el Mundo aprenderemos cómo identificar o diferenciar uno del otro. Entonces, es muy fácil. Pues siéntense cómodos porque esto está ya por comenzar. Pues, los verbos regulares. Vamos a comenzar por los verbos regulares y después pasaremos a los verbos irregulares. Los verbos regulares los vamos a estar viendo porque así es como se estudia. En presente infinitivo, en infinitivo, presente, pasado y pasado participio. Vamos a estar viendo algunos verbos regulares, son muchos. Pero vamos a estar viendo algunos esenciales para que ustedes se den cuenta. Vamos a estar colocando el primer ejemplo de un verbo regular. Los verbos regulares son aquellos, copien ahí, los verbos regulares son aquellos que en su pasado y pasado participio se le agrega ed o d. ¿Ok? Ed o d. Entonces, en presente, que van a estar en infinitivo con el to delante, usted no puede reconocer si es un verbo regular o irregular. Ya esos verbos ya están inventados. No los podemos inventar. Ay, yo creo que este es un verbo regular o este es un verbo irregular. No. Los verbos regulares e irregulares hay que aprendérselo tal y como vienen en las tablas. Unas tablas que ustedes pueden ver en la parte de atrás de los diccionarios, en los libros de la escuela. Ya vienen formados, pueden buscar en internet, pero todos esos verbos ustedes se los tienen que aprender, que memorizar, y con el tiempo ya usted sabrá cuáles son los verbos regulares e irregulares. Muchos de ellos vienen separados, los regulares y los irregulares, más muchas veces vienen todos unidos y juntos, y usted tiene que saber, en una lectura están todos juntos ahí, y usted tiene que saber cuándo es regular o irregular, porque usted va a escribir así, usted va a pensar para poder hablar así, y entonces es importante. Pues hoy vamos a estar viendo el presente, pasado y pasado participio, para que reconozcan que es un pasado y un pasado participio, porque ya los presentes en infinitivo ya ustedes los conocen, pero los vamos a repasar nuevamente aquí. Entonces sería, voy a colocar el primer ejemplo. Entonces, los verbos regulares, comenzaremos con los verbos regulares. Los verbos regulares son aquellos que terminan en el pasado y pasado participio se le añade ed o d. ¿Por qué ed? Ed se le agrega cuando los verbos finalizan cuando los verbos finalizan en cualquier consonante, usted le agrega ed. Más cuando finaliza en una E, cuando finalizan los verbos en E, en la vocal E, usted solamente va a agregar una D. ¿Ok? Entonces, como es el caso de un ejemplo, uno que no finalice, uno que se le agrega ed, que finaliza en consonante, es el verbo to visit. To visit es visitar. To visit es visitar. ¿Ve? Presente, en verbo en infinitivo. Visitar, se le coloca el to delante, to visit, porque es un verbo en infinitivo. En inglés se reconocen los verbos en infinitivo porque tienen el to delante. Entonces, ¿cuál es el significado de ese verbo? Visitar. Entonces, el pasado se le agrega, entonces, ed, visited, visited, con ed, visited, es visitó, visitaba, visitaron, visité. ¿Ves? Van conjugando con todos los pronombres personales, que vamos a estar viendo eso ahora.
Entonces, pasado participio son los que terminan en español en ado, ido, to, so, cho. Entonces, o ada, ida, ta, sa, cha, en caso de que sea femenino. Entonces, en este caso, volvemos a repetir el mismo verbo con ed, el mismo visit con ed en el pasado es el mismo con ed en el pasado participio. Se vuelve a repetir. Visited, visited. ¿Ves? Se vuelven a repetir. El mismo verbo con ed en el pasado, que es visited, es el mismo que usted va a usar en el pasado participio. Se escribe igual, son gemelos. Lo que cuando yo me voy a dar cuenta que está en pasado participio, cuando en español termine en ado, ido, to, so, cho. Ado, ido, to, so, cho, o si es masculino de lo que estamos hablando, el sujeto del que estamos hablando en la oración es masculino, y si el sujeto del que estamos hablando en la oración es femenino, entonces el pasado participio va a terminar en ada, ida, ta, sa, cha. ¿Ok? Ese mismo ado, ido, to, so, cho, lo convierten en femenino con a. Ada, ida, ta, sa, cha. Entonces, un ejemplo, la puerta está cerrada. Ada. Cerrada es un pasado participio. ¿Ve? La suerte está echada. Echada es un pasado participio. ¿Ve? Eres bienvenido. Bienvenido. Ido. Pasado participio. Escrito. Pasado participio. ¿Entienden? Entonces, ya más o menos sabemos cuándo reconocer un pasado y un pasado participio. Bueno, los pasados los reconocemos en español, es lo primero que tenemos que aprender, que los pasados los reconocemos en español cuando termina un verbo en tilde en la O. Para reconocer un verbo en pasado en español es cuando terminan en tilde en la O, terminan en tilde en la E, cuando terminan en tilde en la I, cuando terminan en aba, aban, ia, ian, aron, hieron, hace, ese, era. Cuando terminan los verbos en español, en esas terminaciones, estamos en presencia de un verbo en pasado. ¿Ok? Ahora, pasado participio, como les expliqué ahora. Ahora, son las terminaciones ado, ido, to, so, cho. En español, cuando un verbo termina en esas terminaciones, que estamos en presencia de un pasado participio. O en femenino, ada, ida, ta, sa, cha. Bien, tienen que aprenderse eso. Eso es español para poder reconocer cuando un verbo está en pasado simple y cuando un verbo está, o cuando está en pasado un verbo, no importa si es pretérito, copretérito, y cuando está en pasado participio es cuando termina en ado, ido, to, so, cho, o ada, ida, ta, sa, cha. Tienen que aprenderse eso. Ahora, una vez aprendido eso en español, podemos entonces entrar al inglés. En el inglés no es tan complicado como las terminaciones estas, diferentes y variadas terminaciones que hay en español para reconocer un pasado, imagínense. Tiene que terminar en tilde en la O, tilde en la E, tilde en la I, ia, ian, aba, aban, aron, hieron, hace, ese, era, para reconocer un pasado. Y un pasado participio ado, ido, to, so, cho, o ada, ida, ta, sa, cha, mientras que en inglés es una sola palabrita. Como les expliqué, to visit es visitar. Visited con ed, porque los verbos regulares se le agrega ed o d al final. Visited, que se le agrega ed, porque termina en t, visited, es el pasado. Y ahí usted puede conjugar con todos los pronombres personales. I visited, yo visité, o yo visitaba, ¿ves? She visited, ella visitó, o ella visitaba. He visited, él visitó o él visitaba. We visited, nosotros visitamos o nosotros visitábamos o visitamos. You visited. Recuerden que you hace función de tú, usted, ustedes. Vamos a ver con you, con tú. You visited, tú visitaste, tú visitabas. Ustedes, you visited, ustedes visitaban, ustedes visitaron. Ahora, you visited, ustedes, usted visitó, también puede ser usted. Usted visitó, usted visitaba, ¿ve?
Ahora con they visited es ellos visitaban, ellos visitaron. ¿Vieron? Y así van conjugando y va saliendo el pasado que usted quiere buscar con cada uno de esos pronombres personales. Hay que ir conjugando. Pero ya usted sabe que el pasado para decir visitaba, visitaron, visité, según el sujeto que estemos usando. Entonces, ya usted sabe que es visited para usar el pasado. Ahora, pasado participio. ¿Cómo yo conozco el pasado participio? Que es visited, que es el mismo en pasado, está haciendo función de pasado participio cuando en español termina en ado, ido, tos, ocho o adaída, tasacha. Yo he visitado ese lugar muchas veces. He visitado, terminación ado. Subrayen ahí, visitado. ¿Cuál es en inglés? ¿Cómo usted traduce ese visitado? Visited. Lo que estamos hablando en un presente perfecto, el cual no hemos dado, es un tiempo que no hemos dado. Solo quiero explicarles para que usted pueda detectar en oraciones que usted hace frecuentemente, diariamente, en diferentes tiempos gramaticales, cómo detectar un verbo en pasado participio. No estamos enfocados en traducir esa oración completa. Yo he visitado ese lugar varias veces o muchas veces. No. Lo que me interesa ahí en esta clase de hoy, lo que nos interesa es visitado. El verbo que está en pasado participio, ado, ido, tos, ocho, están en ado. Usted tiene que reconocer en español cuándo es que el verbo está en pasado participio para entonces poderlo traducir al inglés. Ahora, verbos que terminan en E, que son regulares y terminan en E y solamente se le agrega la D. Vamos a buscar uno ahora. Vela. Tenemos el verbo cansarse, agotarse, que es to tire. To tire es agotarse, cansarse. Entonces, el pasado ya, to tire, con D al final, porque no se le agrega el D porque ya tiene la E. Tire, se le agrega la D nada más para formar el pasado. Tired. ¿Ve? Él se cansó, ella se cansó. He tired. O she tired. ¿Ve? O she got tired. Ella se cansó. ¿Vieron? Pero tenemos que conjugar. Ahora, el pasado participio. Él está cansado o agotado. Terminación ado. ¿Ve? Es he's tired. He's tired. No sé si ustedes lo han escuchado. He's tired. Él está cansado, agotado. ¿Vieron? Pero es importante que usted sepa reconocer, identificar los verbos regulares en presente y en pasado. Pues en presente, pasado y pasado participio. Entonces, en pasado ya les di la de eso, las terminaciones y el pasado participio también. Ya usted las reconoce. Tienen que estudiarse eso, bilingües. Ahora, lo reconocemos en español por esas terminaciones. Por tilde en la O, tilde en la E, tilde en la I, ia, ian, aba, aban, aron, hieron, hace, ese, era. Y el pasado participio, ado, ido, toso, shu, o ada, ida, tasa, cha, en caso que sea femenino, el sujeto del cual estamos hablando. Ahora, ya lo reconocemos en español, ahora en inglés. Tienen que aprendérselo tal y como ellos han sido creados. No podemos inventar, es igual que en el español. Están esas terminaciones para reconocer que un verbo está en pasado o pasado participio. No podemos inventar. En inglés tampoco. Ya, lo bueno que tienen es que no hay que colocar toda esa cantidad de terminaciones igual que en español, sino que ya un solo verbito ya hace la función de todos esos pasados. Solo tienes que conjugar con un sujeto. Y un solo verbito hace todas esas terminaciones en pasado participio. No tienes que estar mencionando tantas terminaciones ni pronunciando tantas terminaciones. Entonces, voy a colocarles, ahora una vez explicado los verbos regulares, voy a colocarle unos ejemplos de verbos regulares para que usted pueda reconocerlos. Entonces, tenemos el verbo to call. To call es llamar, ya sea llamando a una persona o llamando por teléfono. To call es el verbo llamar. Entonces, ya sea por teléfono o llamando a una persona, voceando a la persona. Hey, Mike. ¿Entienden? Ahora, es un verbo regular. Como termina en dos L, se le agrega ed en el pasado y pasado participio.
¿Ve? Called. She called the police. Ella llamó a la policía. ¿Ve? Llamó. Tilde en la O. ¿Vieron? Y called, llamado. Ella ha llamado a la policía. ¿Ve? Llamado, called. Entonces, el mismo called que se escribe para el pasado es el mismo en pasado participio. Entonces, es importante que usted aprenda los verbos así. To call es llamar, porque tiene el to delante, entonces es un verbo infinitivo. Called es el pasado y called es el pasado participio. Son los mismos. El mismo del pasado es el pasado participio. Así va a acontecer siempre con todos los verbos regulares. Que el mismo del pasado es el mismo en pasado participio. Lo que usted tiene se escribe igual. Lo que usted tiene que saber cuándo es que hace función de pasado participio o de pasado. ¿Ok? De acuerdo a diferentes tipos de tiempos que vamos a estar aprendiendo aquí, donde ellos actúan como pasados participios porque llevan un verbo auxiliar delante. Ahora, lo importante es saberlos reconocer en español por sus terminaciones y en inglés cuál es, porque ya están aprendiendo que los verbos regulares se escriben igual, lo mismo en el pasado que el pasado participio. Es nada más que agregarle al presente ed o de, en caso que terminen en. Ahora, tenemos to water, to water. Ay, pero profe, water es agua, sí. Water es agua, pero cuando le coloca el to delante, es regar. ¿Regar qué? Las plantas. Regar las plantas con agua, regarlas. ¿Ve? O un sembrado. Entonces, es regar. ¿Regar qué? Agua. Entonces, to water the plants, to water the flowers, es regar las plantas. Ahora, water, ¿qué le agregamos? Si termina en R, ed, y se formó el pasado. Y también con eso ya estamos formando el pasado participio, porque el mismo del pasado es el mismo del pasado participio. Water, water. To water es regar. Water, regó, regaron, regué. ¿Ve? Y water, pasado participio, ha regado las plantas. Ella ha regado las plantas. She has watered the plants. O she has watered the flowers. Ella ha regado las flores. Eso es un tiempo que vamos a dar. Ahora lo que estamos enfocados es en el pasado participio. Entonces tenemos to watch. To watch es observar, ver. Muchas veces ese verbo se usa para ver la televisión porque usted observa detenidamente. To watch TV es observar la televisión, ver la televisión. Ahora, to watch no es solamente para observar, para ver la televisión, sino también para ver, observar a una persona, ver a, she's watching that girl, she's watching that guy. Ella está observando a aquel chico. ¿Entiende? Y así sucesivamente. ¿Entiende? Entonces es importante que usted aprenda los presentes pasado y pasado participio. El verbo to watch, que es ver, observar, tiene un pasado participio. Tiene su pasado y pasado participio, que es un verbo regular, por lo cual que se le agrega bilingüe después de la CH, ed. Y el pasado participio también es el mismo. Washed, washed. ¿Ve? Se le agrega ed y la D suena como una T. Washed. Por la CH, la D suena como una T. La E no suena. Washed. Washed. ¿Ve? Ella observó. She watched. Él observó. He watched. Ellos observaron o ellos vieron. They watched. ¿Ve? Y así sucesivamente. Y el pasado participio, ellos han observado. ¿Ve? Ellos han observado detenidamente o ellos han observado que, ¿ve? Han visto, han observado, ¿ve? Ese es they have watched, que le voy a estar enseñando ese tiempo. Entonces, para que usted pueda aprender a identificar los pasados y pasados participios de cada verbo. Entonces, to paint es pintar. Ahora, le agregamos ed, painted, es pintó, pintaron, según el sujeto que coloquemos delante. I painted the house. Yo pinté la casa. She painted the house. Ella pintó la casa. We painted the house. Nosotros pintamos la casa. They painted the house. Ellos pintaron la casa. Ahora, en pasado participio, el mismo painted del pasado
hace función pintado. ¿Cuál es el pasado participio de to paint? De pintar. Pintado. Terminación ado. ¿Entiendes? Entonces sería, ella creen una oración con pintado. Ella ha pintado la casa. She has painted the house. Ellos han pintado el carro. They have painted the car. ¿Vieron? Así sucesivamente. Tenemos to cry. To cry es llorar, es gritar, pero gritar llorando. ¿Entiende? Cuando la persona llora gritando o gritando llorando como los bebés. Ese es to cry. Hay una canción que dice Woman, don't cry. Woman, don't cry. Mujer, no llores. Woman, don't cry. Entonces, don't cry, no llores, porque es llorando, pero sintiéndose ese grito. ¿Entiendes? Como los bebés. Entonces, ¿qué acontece aquí con cry? Cry es llorar. Entonces, para formar el pasado, lloró, lloraron, así sucesivamente. Esa Y hay que convertirla en I de puntico, porque la antecede una consonante que es la R. Se le pone I de puntico y entonces se le agrega ED. ¿Ok? Cried, cried. Entonces, she cried, ella lloró. They cried, ellos lloraron. We cried, nosotros lloramos. I cried, yo lloré. He cried, él lloró. Entonces, el pasado participio es él ha llorado. Ellos han llorado. They have cried. Ellos han llorado. She has cried. Ella ha llorado. Like a baby. Como una bebé. ¿Entiendes? Entonces, o gritado. Entonces, porque también es gritar. También es gritar normal. Gritar. Entonces, gritado, terminación ado. ¿Cuál es el pasado participio de gritar? Gritado. ¿Entienden? Terminación ado es esa. ¿Entiende? Usted tiene que saber cuáles son los pasados participios de cada verbo y los pasados de cada verbo. ¿Entiende? Porque según el sujeto que usemos, entonces da la terminación con tilde en la O, tilde en la E, tilde en la I, ia, ian, aba, aban, aron, ieron. Hace, ese, era. Tienen que aprenderse esa estructura en español. Y detectan el verbo en inglés. Si es regular, es con ed. El verbo tiene que ser en ed. Si es regular, en el pasado y pasado participio. Más si ya viene con la e al final, en el presente, usted nada más que le añade una d. ¿Entienden? Como los ejemplos que vimos. Ahora, ¿cuándo puedo reconocer un verbo irregular? Los verbos irregulares se reconocen estudiándolos, señores. Ya están inventados. Ya podemos ver, ya aprendido los verbos regulares, cómo reconocerlos en pasado y pasado participio a través del español. Son fáciles en inglés porque se repiten el pasado y el pasado participio con ed o d, y los verbos irregulares, muchos de ellos se repiten en el pasado y pasado participio, pero ya no terminan en ed ni d. Ya son verbos que cambian su forma, tanto en presente como pasado y pasado participio. Cambian su forma. Hay algunos que se repiten en el pasado y pasado participio, pero no terminan en ed ni en d. Los que terminan en ed y en d, en pasado y pasado participio, son los verbos regulares. ¿Ok? Ya los verbos irregulares ya cambian su forma en pasado y pasado participio. Y muchos pasados y pasado participio no se parecen al presente. ¿Entiendes? Así que cambian su forma en los tres tiempos, en presente, pasado y pasado participio. Entonces les voy a colocar ejemplos para que ustedes vayan ya identificándolos. Entonces, sigue la misma estructura en español. Tilde en la O, tilde en la E, tilde en la I, tilde en la E, tilde en la I, tilde en la O. Aba, aban, aron, hieron, hace, ese, era. Tienen que aprenderse eso así. Y el pasado participio, ha doído tosocho o ha daída tasacha. Es lo mismo para el pasado y pasado participio. Van a ver cómo cambian. El presente es to sweep, que es barrer. To sweep es barrer. Termina en air porque el to que está delante de sweep me da la terminación. Es un verbo en infinitivo. Me está convirtiendo el verbo en infinitivo. En inglés reconocemos los verbos en infinitivo porque tiene el to delante. Y en español porque terminan en ar, ir. ¿Ves? Se los vuelvo a repetir para que puedan entender. Entonces, to sweep, como tiene el to delante, me va a dar la terminación barrer, terminación air.
To sweep. Entonces, ¿cuál es el pasado? Barrió, barrieron. Hay que conjugar. Barrimos, nosotros barrimos hoy. ¿Ve? Entonces, swept. Swept. Pero el pasado participio, que es barrido, terminación ido. Barrido, porque ¿cuál es el pasado participio de barrer? Barrido, terminación ido. Entonces, swept. Es el mismo, se escribe igual que el pasado. Swept, swept. Pero ¿cómo yo sé que está actuando como pasado y cuándo yo sé que está actuando como pasado participio? Según el tiempo gramatical que estemos usando, que los vamos a estar viendo próximamente. Más, según el tiempo gramatical y en español también. Cuando ese verbo en español termina en ado, que diga en ido, barrido. Yo he barrido este piso muchas veces. Entonces, o yo he barrido este piso hoy en el día varias veces. Barrido, terminación ido, es el pasado participio. Busca lo que es swept. ¿Ve? Ahora, yo barrí este piso hoy. ¿Ve? I swept this floor today. I swept this floor today. Entonces ya saben que es pasado. Yo barrí. Tilden la I. Recuerden que tilden la E, tilden la I, tilden la O son pasados. Tienen que hacer el contraste del español para el inglés. Si no se pierden. ¿Entienden lo que les quiero decir? Y aprenderse las tablitas. To sweep, presente, que es barrer. Swept, pasado, los pasados. Cualquiera de eso que yo les di en español. Son todas esas terminaciones para ser un bilingüe y traducir de un idioma para otro, del español para el inglés o del inglés. Usted tiene que saber las terminaciones de los verbos que se forman en pasado por esas terminaciones en español. Y lo que es un verbo que se forma en pasado participio, tiene que saber las terminaciones en inglés. Ado, ido, toso, cho, ada, ida, taza, cha. Y ya usted haya el verbo, porque cuando usted dice yo he barrido este piso hoy muchas veces, barrido termina en ido. Y usted que tiene que usar es ese, swept. El tercero. Ahora, to drink es beber, tomar. Beber, tomar. Drank, bebió, tomó, bebieron, bebí. ¿Vieron? Tilden la I, bebí, bebieron, terminación ieron. ¿Vieron? Bebía, terminación ia. ¿Vieron? Así es como usted reconoce los verbos. ¿Entiende? En pasado. Ahora, él bebía mucho. He drank very much. He drank very much. Ellos bebieron mucho anoche. They drank very much last night. ¿Ve? Tienen que aprenderse todo eso. Vimos los adverbios de tiempo. Apréndanse todo eso. Entonces, el pasado participio de to drink, que to drink es beber. El pasado es drunk, que bebió, bebieron. Ahora, el pasado participio es drunk. He's drunk. Él está bebido. Él está borracho. Él está bebido. Ido. Terminación ido. Porque el pasado participio de beber, de to drink, es drunk. Bebido. Ido. Terminación ido. Él está bebido. He's drunk. Y otra de las traducciones es él está borracho. Terminación acho. Borracho. Terminación cho. Porque ha oído toso, cho. Son pasados participios. Entonces, borracho y bebido. Cho y ido. Borracho termina en cho y bebido termina en ido. Son pasados participios en español. ¿Y cómo lo busco en inglés? Por la tabla. Que to drink es beber. Drunk, bebió. Y drunk, bebido. Ha oído toso, cho. Ahí es donde usted tiene que buscarlo. Por eso es que tienen que aprenderse la tabla así, porque ya está inventada. Y la dan en la escuela así, con las tablas. Y está así en internet. Ya eso es universal. Ya eso está en tablas. Ya está inventado. No se puede inventar. To drive. To drive es manejar, dirigir un carro. Ahora, el pasado es drove. Drove es dirigió, dirigía, dirigieron. ¿Ve? Van conjugando con los diferentes pronombres personales o sujetos. Y drove es el pasado. Y driven es el pasado participio que es manejado. Terminación ado. Terminación ado. Manejado. Terminación ado. Entonces,
Entonces, es importante que usted reconozca eso. Que usted reconozca los presentes pasado y pasado participio, tanto en español como en inglés. Ahora, en inglés es una tabla fija que usted tiene que ir usando, que es esa que le estoy dando, es universal, es así. Ahora, to feel es sentir, to feel. El pasado es felt, felt. Y el pasado participio es felt también. Ahora, to feel, sentir o sentirse, es lo mismo. Ahora, felt, se sintió, sintió, sentí, sintieron, sentimos, ¿ves? Todo eso es pasado. Ahora, felt, sentido, terminación ido. Yo he sentido muchas veces esa corazonada. He sentido una corazonada muchas veces. Esa corazonada muchas veces. ¿Ves? Entonces, sentido, terminación, ido. Y así usted va creando oraciones con los presentes, pasado y pasado participio. To see es ver. Vio o vieron o vimos es saw. We saw, nosotros vimos. I see, I saw, yo vi. She saw, ella vio. ¿Vieron? Ahora, seen es visto. Terminación to, ha oído to. So show, son pasados participios. I have seen, ¿ve? Yo he visto. I have seen that girl many times. He visto a esa chica muchas veces. Seen, he visto. Visto es, termina en to, es un pasado participio. Y eso es lo que yo quiero. Para cuando ustedes vean ese visto, que estemos usando los demás tiempos y caiga el visto, sepan que es seen. Que no pueden usar ni to see ni saw, sino que es seen el que usted va a usar ahí. Yo vi, tilde en la I, es I saw, y usted usa el pasado. To see es ver. I want to see, quiero ver. I want to see. ¿Ves? Quiero ver. Ver termina en er, por lo cual usted va a usar to see porque tiene el to delante. Verbo con infinitivo en español, verbo en infinitivo en inglés. ¿Cómo lo reconozco en español? Porque termina en er. Ar, er, ir son verbos en infinitivo. Para reconocer, con esas terminaciones reconocemos cualquier verbo que termine en esas terminaciones es un verbo en infinitivo. Ar, er, ir. Y en inglés porque tiene el to delante. No es lo mismo decir dress, que es vestido, que to dress. To dress es vestir. No es lo mismo decir copy, que es copia de un documento, que to copy, que es copiar. ¿Entienden? No es lo mismo decir to call, no es lo mismo decir call, que es llamada, una llamada, puede ser telefónica o que decir to call. To call es llamar. ¿Vieron? Es así. Entonces, espero que hayan aprendido acerca de los verbos regulares e irregulares. La clase es corta, solo quería mostrarles esto. Y la tarea que les voy a dejar es la siguiente, la cual usted va a traducir. Van a traducir los siguientes verbos en infinitivos que yo les voy a dar y los van a convertir en pasado y pasado participio. Los van a traducir en presente en infinitivo, como verbo en infinitivo que están. Y después los van a llevar al pasado y pasado participio. ¿Ok? Les voy a colocar un ejemplo. Cuando yo digo, les voy a colocar el primer ejemplo. Escribir. Así se lo voy a dar en español. Escribir. Y usted tiene que colocar al lado. To write. Es escribir. To write. El pasado. Colocan el pasado. ¿Cuál es el pasado de to write? Wrote. ¿Y cuál es el pasado participio? Written. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. ¿Entienden? Entonces les voy a decir unos cuantos en español y usted va a traducirlo como ese verbo en infinitivo que yo se los voy a poner y después van a buscar el pasado y pasado participio. Y lo vamos a estar revisando aquí en las próximas clases. En la próxima clase. ¿Ok? Pues aquí vamos. Si no estás suscrito, suscríbate. Y si eres nuevo y no estás suscrito, suscríbete. No esperes más, que esto se va poniendo bueno. Si comparte con amigos, parientes, familiares, da like si la clase te está gustando, si es útil para ti y comenten. Muy importante que comenten para yo irlos conociendo, para yo ver qué ustedes piensan acerca de las clases. Muchos han hecho comentarios
bonitos, comentarios positivos, y otros han hecho comentarios negativos. Y siempre he dicho, esos comentarios yo los he borrado, porque siempre he dicho, si no te gusta la clase, sigue de largo. Si no te gusta nada del canal, sigue de largo. No tienes que estar comentando cosas feas ahí en el canal para que las demás personas estén viendo esas cosas. Si no te gustó el canal, busca otro. Si hay muchos canales aquí en YouTube, hay muchos. Así que si no te gustó, no te cuadró, sigue echando. No tienes que estar colocando comentarios feos. No, si quieres, si ya eres aventajado y ya sabes más que cualquiera de nosotros que estamos aquí, bueno, busca otro lugar entonces, pero no pongas comentarios feos aquí, porque eso no edifica. ¿Para qué tú me pones eso si eso a mí no me da ni frío ni calor? Aquí estamos para enseñar, para ayudar a las personas a crecer en el inglés. Yo hablo el inglés perfectamente. Ahí están mis estudiantes que me están viendo aquí ahora, de Estados Unidos, de España. Yo fui traductor por mucho tiempo, traduciendo a americanos, a personas de habla inglesas. A mí esto nadie me da. Yo hablo el inglés perfecto, lo hablo suave aquí para que las personas puedan entender. Porque esto es un canal educativo para que las personas aprendan a hablar inglés. Yo no puedo hablar rápido para lucirme o mostrar que yo sé el inglés perfectamente. No tengo que mostrar eso. Yo lo sé y punto. Y el que quiera creerme, me cree. El que no, también. Ahí están los estudiantes que fueron mis estudiantes. Y saben que yo no tengo que mirar ni para un diccionario ni para un libro para poder traducir. Porque yo traduzco aquí ya, rápido. ¿Entiendes? Les preparo las clases para que ustedes, para no demorarnos en el video, porque el video no se puede demorar mucho. Entonces, para que todo quede ahí y todo bien anotadito, todo bien organizado, para que salga bien el video. El que quiera estar, que esté. El que quiera irse, que se vaya. Esto no es obligado, pero no coloquen comentarios feos. Si no, hay muchos canales más que están ahí por ver. Así que hay muchos más. Pero no comenten comentarios feos, porque los voy a seguir borrando. Los voy a seguir borrando, eso nadie los va a ver y los voy a seguir borrando porque yo no quiero en mi canal gente así que estén comentando comentarios feos. Pss, imagínense. Entonces, vamos entonces para la tarea. Pues, homework. Dice así los verbos en infinitivos que les tengo para que usted los traduzca y en verbos en presente infinitivo y los lleve a pasado y pasado participio, para que puedan identificar, hallar, para que puedan buscar el pasado y el pasado participio de todos estos verbos que les tengo aquí. El primero es dormir. Dormir. Usted tiene que traducir dormir, así tal y como es, un verbo en infinitivo. Tienen que ver en inglés qué es lo que lleva adelante ese verbo para que haga función de verbo en infinitivo. Entonces, dormir. Busquen, después que lo traduzcan en el presente en verbo infinitivo, buscan el pasado de dormir y el pasado participio. Lavar, tradúzcanlo y después pasado y pasado participio. Cortar, igualmente. Dibujar y el otro es ir. Esos son los 5 verbos que les he colocado ahí para que puedan traducirlo en presente como verbo en infinitivo y llevarlo al pasado y pasado participio, para que busquen su pasado y pasado participio. Espero que les haya gustado la clase. Perdónenme por la charla, los que no tienen nada que ver con esto. Pero ya se ha repetido 3 veces que me han comentado comentarios feos, muy feos. Y nada, sé que van a continuar, pero los voy a borrar. Entonces, hagan la tarea y sin más ni menos bilingüe, hasta aquí este espacio de Bilingües por el Mundo y espero que les haya gustado la clase y sin más ni menos nos vemos en una próxima sesión de Bilingües por el Mundo. Bye, until we meet again.